Mi madre me trató como una sirvienta durante años porque me parecía a mi padre biológico. Luego, cuando él me dejó una herencia considerable, ella exigía una parte, aunque me hizo la vida imposible. Soy una mujer de 21 años, he sufrido el peor castigo por parecerme a mi padre biológico. Soy el resultado de una aventura de mi madre. Mi madre estuvo casada con mi padrastro durante 10 años y tuvo 3 hijas, Mindy de 26 años, CC de 24 y yo de 21 años. El padrastro no sabía que yo no era su hija. A medida que crecía, me parecía cada vez más a mi padre biológico, y mi padrastro comenzó a sospechar de mi paternidad. Mis hermanas mayores se parecían a mamá, así que el padrastro nunca cuestionó su paternidad, pero cuando crecí viéndome muy diferente a cualquiera en la familia, él realizó una prueba de paternidad en nosotras tres. La infidelidad de mamá salió a la luz, solo la hija mayor era del padrastro, y nuestras dos pruebas de ADN no coincidían con él. Entonces, mamá confesó que los padres de las tres eran hombres diferentes. El padrastro le pidió el divorcio y solo le dio pensión alimenticia a su hija, Mindy. Para Cece y para mí, mamá tuvo que trabajar duro. Mamá amaba incondicionalmente a Mindy y a CSE porque se parecían a ella, me odiaba porque revelé su verdad. De niña, nunca entendí su ira hacia mí, era alegre y amorosa con mis medias hermanas, pero conmigo solo era gruñona y grosera. No recuerdo un solo momento feliz con mamá. La parte triste fue que no supe la razón hasta mucho después, y cuando lo supe, me destrozó, la verdad empeoró todo. Primero, me causó una crisis de identidad y, segundo, ahora sé la razón del odio de mi madre hacia mí, pero no puedo hacer nada para solucionarlo. Ni siquiera podía quejarme de la indiferencia de mamá hacia mí. Ella decía que el padre de Cece y mi padre se negaron a asumir nuestras responsabilidades, pero al menos CSE se parecía a mamá, así que no le dolía proveer para CSE, pero yo me parecía a mi padre biológico y eso la hacía resentirme. Mamá y mis medias hermanas me culpaban por su vida problemática. Me menospreciaban abiertamente, no solo mamá, sino también mis hermanas. Mindy se llamaba a sí misma la legítima, me insultaba y me culpaba por el divorcio de sus padres. Incluso CSE se burlaba de mí diciendo que me parecía a mi padre biológico y que yo era la razón por la que la familia se desmoronó. Decía, ¿por qué no podías parecerte a mamá? Eso nos podría haber salvado de ser abandonadas por papá, como si estuviera en mi control decidir cómo lucir de niña. Crecí odiándome, odiando mis ojos azules porque ellos tenían ojos marrones como mamá, odiando mi nariz, mis labios, cada parte de mi existencia. La indiferencia continuó por años, apenas recibía ropa nueva, crecí usando la ropa de Mindy y de Cece, mamá nunca compró juguetes nuevos para mí y tampoco me permitía jugar con los juguetes de mis hermanas. Era la sirvienta no remunerada de la casa, tenía que traerles agua y comida de la cocina, dejar sus platos en el fregadero, hacer su lavandería e incluso hacer sus camas a veces. Lo único bueno que mamá hizo por mí fue enviarme a la escuela, era una escuela comunitaria, pero al menos me educó. Me escapé de casa cuando tenía 13 años, pero la policía me encontró y me devolvió a casa de mamá. Les dije que no quería volver a casa y no me escucharon, mi madre lloró frente a ellos, diciendo que era una madre soltera cuidando de 3 hijas y que yo era solo una niña problemática celosa de mis hermanas. Enumeré todas las torturas que había sufrido, la policía me preguntó si había sido torturada físicamente y dije que no, dejaron de anotar mis palabras, mi madre les dijo a los policías. Por eso les dije que es una niña problemática celosa de sus hermanas y nada más, no consideraron la explotación emocional como un crimen, me palmearon y me pidieron que fuera una buena niña y se fueron. Después de eso, mamá y mis medias hermanas empezaron a odiarme aún más porque intenté denunciarlas a la policía. No puedo explicar lo miserable que fue, quedarse en casa se volvió insoportable, así que tomé trabajos de medio tiempo, cuidaba niños para los vecinos, cortaba césped, trabajaba en tiendas de videos y hacía todo tipo de trabajos para mantenerme alejada de mi familia tóxica. Trabajar afuera era mejor que el trabajo gratuito en casa, para entonces, me había vuelto rebelde, ganaba dinero, dejé de aceptar su BS, dejé de comer en casa y conseguí mi propia comida. La vida mejoró después de eso porque ahora podía tener algunas de las cosas que mis hermanas tenían y a veces compraba ropa mejor que ellas. CSE se volvió más amable conmigo después de eso, pero la mayor, Mindy, seguía siendo terrible, rompía mis vestidos, rompía mi maquillaje y hasta tiraba mis cosas por celos. No tenía más opción que quedarme ahí y soportarlo.
Quería ahorrar algo de dinero y escapar de casa, pero mi jefe en la tienda de videos me aconsejó que terminara la secundaria para que pudiera conseguir mejores trabajos. Dijo que su hijo trabajaba en una firma de reclutamiento y podría ayudarme a conseguir un trabajo de ventas después de terminar la escuela, así que bajé la cabeza y estudié para mi secundaria. El día que me gradué de la secundaria, empaqué mis cosas y me fui, conseguí un trabajo en ventas y desde ahí trabajé duro para ganarme la vida decentemente. Mamá quería que volviera a casa, apareció en mi lugar de trabajo un par de veces y me pidió que me mudara de nuevo a casa, pero me negué, no fue por amor sino por dinero. Dijo que en lugar de pagar alquiler y vivir fuera, podría pagarle el alquiler a ella y vivir con ellas. Me reí en su cara, vivir allí gratis fue una pesadilla, ¿y crees que voy a pagar para vivir contigo? Debes estar bromeando. Quería conocer a mi padre biológico, pero mamá no me quería decir nada sobre él. Le pregunté a CSE si sabía algo de su padre. Ella dijo que mamá le había dicho que su padre no quería conocerla, así que mejor no contactarlo. Mamá me había dicho lo mismo. Desconfiaba de que eso no podía ser verdad, así que seguí presionándola para que me dijera algo sobre mi padre, pero es una mujer horrible y no cede a ningún tipo de presión. Hace 2 años, ella incumplió con su hipoteca y necesitaba dinero urgentemente. Me contactó para pedirme prestado algo de dinero. Dije que solo le daría el dinero si me decía quién era mi padre, me dijo su nombre y nada más. Pedí su dirección, dijo que él no me quería en su vida, así que no tenía sentido contactarlo. Le dije que no le daría el dinero hasta que me diera todos los detalles que necesitaba, entonces me dio su dirección, estaba a 30 horas por carretera, si tomaba vuelos, necesitaría 2 vuelos de conexión. Ahorré para el vuelo y luego me presenté en la dirección solo para descubrir que era la dirección equivocada. Regresé a casa y peleé con mi madre, le dije que la denunciaría por no revelar los detalles paternos, me dijo que era reacia a darme su dirección porque su familia no sabía sobre mí y mi visita arruinaría su vida. Trató de hacerme sentir culpable haciéndome pensar que quería ser una rompehogares. Después de muchas peleas, esta vez me dio la dirección de su oficina, que estaba a 4 horas de distancia, pero insistía en que no lo visitara porque él no me quería en su vida. Decía, ¿por qué quieres humillarte? Te va a echar, no quiere ver tu cara. No la escuché y tomé un autobús y me presenté en su lugar de trabajo. Cuando finalmente lo conocí, el momento fue tan surrealista, no tuve que presentarme, él me vio y dijo, mi niña, me abrazó, fue el abrazo más fuerte que jamás recibí de un miembro de mi familia. Me enteré de algo que me sorprendió, mi padre biológico había estado pagando manutención infantil durante todos esos años, mamá deliberadamente me dio su dirección incorrecta para que no supiera la verdad. Nos había estado mintiendo a ambos, le dijo a mi padre biológico que yo lo odiaba y no quería conocerlo. Era verdad que su familia no sabía sobre mí, me dijo que estaba casado desde hacía 40 años y tenía 2 hijos adultos, amaba a su esposa y no quería arruinar las cosas. Mamá lo usaba para chantajearlo por dinero y también tomaba la manutención infantil. Dijo que podríamos encontrarnos afuera y que incluso podría mantenerme si yo quisiera, pero no quería revelar sobre mí a su familia. No tuve una buena sensación de que él no quisiera aceptarme abiertamente, así que nunca más lo volví a ver. Me desanimé, me envió varios correos electrónicos después de eso, pero nunca respondí. Casi 6 meses después, apareció en mi lugar de trabajo, se disculpó y dijo que quería compensarme. Dije que no tenía que hacer nada por mí, ya no soy una niña de 13 años, dijo que después de conocerme, no se sentía bien ocultándome más y confesó todo a su esposa e hijos. Sus hijos son adultos y se han mudado, así que no les importó mucho, sin embargo, su esposa está en shock y están buscando terapia juntos. Me entregó un papel que resultó ser un documento de propiedad de una mansión, dijo que eso era lo único que podía hacer para compensar sus errores. Le pregunté si su familia sabía sobre esto, dijo que sí, que sabían, había pagado la universidad de sus hijos y les iba bien, también había dejado algunos fondos fiduciarios para ellos y una casa para su madre, y me dio su mansión a mí. Me sentí abrumada, no sabía que estaba tan bien económicamente, no quería su dinero, de lo contrario, también lo habría chantajeado y extorsionado por dinero durante los últimos 2 años, como mamá hizo durante 20 años. Le conté lo mal que me había tratado toda mi vida porque me parecía a él, dijo que lo sentía por haberme puesto en esa situación. No tenía idea de que estaba pasando por todo eso porque mamá le había estado contando una historia diferente, dijo que me estaba dando la casa para asegurar mi futuro y que me lo debía como padre. Me sentí abrumada por su gesto, no le conté a nadie sobre la casa. Últimamente, estaba pensando en ingresar a la universidad, siempre quise ser graduada universitaria, pero el dinero era una gran limitación, ahora que tenía una mansión. Pensé en ponerla en alquiler y usar ese dinero para la universidad,
Así fue como mamá se enteró de que mi padre biológico me había dado una mansión. Ahora está corriendo detrás de mí para obtener una parte de esa propiedad. Está manipulándome diciendo que ella es mi madre y que tuvo que pasar por un divorcio por mi culpa, así que tengo que darle una parte. Cuando lo negué, amenazó con demandarme porque tenía derecho a la propiedad de mi padre biológico. ¿Ves? No tengo ningún conocimiento de leyes y reglas sobre propiedad y herencia, supongo que no puede tenerla, pero a veces la ley funciona de manera extraña en los estados. No tengo dinero para contratar a un abogado hasta que entre el dinero del alquiler, así que si alguien tiene alguna idea sobre todo esto, por favor, ayúdenme. Sí, puedes llamarme tonta, pero necesito ayuda. Gracias de antemano. Actualización 1. Te digo que el dinero funciona de manera extraña. BTW, gracias por ayudarme. Pensé que Reddit era solo para divertirse, pero hay algunas personas realmente increíbles que ayudan genuinamente a otros, como todos dijeron en los comentarios. Mi mamá no puede reclamar una parte en una casa que me fue dada por mi padre, así que la próxima vez que vino a exigirme la parte, exploté contra ella. Dijo que me demandaría por esto, la desafié a hacer lo que quisiera, no puede hacer nada excepto gritar, gritó como un león herido. Después del último enfrentamiento con mamá, hubo silencio durante mucho tiempo, no he estado en contacto con ellas. A veces me encuentro con CSE, trabaja en el mismo bloque que yo, viendo cómo mi suerte cambió para mejor después de conocer a mi padre biológico. CSE también obligó a mamá a revelar la identidad de su padre. Tristemente, su padre resultó ser un hombre alemán que había regresado a su país, solía ser nuestro vecino durante algunos años, había alquilado una habitación en la casa de nuestro vecino. Era estudiante en ese entonces y embarazó a mamá. Después de enterarse de que mamá estaba embarazada y le pediría manutención infantil, huyó. CSE lo contactó por correo electrónico y él confesó todo, están en contacto, pero CSE está triste porque no obtuvo ningún beneficio después de descubrir a su padre. Me hace preguntarme si quería a su padre o ganarse la lotería. Contraté una agencia para conseguirme un inquilino para mi mansión. Hace 6 días, alguien de la agencia me llamó, dijo que trajo a un inquilino para ver la mansión y encontraron a 2 mujeres viviendo allí. Estaba horrorizada. Dijeron que eran las dueñas, con los inquilinos y los echaron. El agente me dijo que había enviado a 2 o 3 posibles inquilinos durante el último mes, pero misteriosamente todos se iban después de visitar la mansión. Le pedí que enviara fotos de esas 2 mujeres, eran ni más ni menos que mamá y Mindy. Me apresuré al lugar, estaba a 1 hora de donde vivía, sin decir una palabra, comencé a sacar sus cosas, trataron de detenerme y seguían diciendo, espera, podemos explicar, por favor, escúchanos. Grité que no quería escuchar a los ocupas, eran 2 contra 1, es un vecindario muy tranquilo, los vecinos oyeron el caos y llamaron a la policía, no llevaba los documentos de la casa conmigo, pero el agente tenía la copia, así que se la mostró a la policía las echó, pero también me pidieron que pusiera seguridad en el lugar, les pregunté si podía obtener una orden de restricción contra ellas. La policía dijo que no era fácil porque mamá y Mindy no tenían antecedentes de delitos registrados bajo sus nombres, era su primera vez causando problemas, así que podían salirse con la suya. Llamé a mi papá y le conté todo, por supuesto, todavía no tenía el dinero para desplegar seguridad, él ha tomado el asunto en sus manos, dijo que instalaría más cámaras en toda la casa. Hasta ahora solo había una instalada, dijo que conseguiría un inquilino para mí y que yo no tenía que ocuparme de eso. Eso fue un alivio porque no tenía idea de cómo funcionaban los acuerdos de inquilinos, etc. No he oído nada de las ocupas desde entonces, pero veamos cuánto dura esto, actualizaré el hilo si algo se desarrolla, pero gracias por aguantarme. Actualización 2. Hola a todos, perdón por no actualizarlo a menudo, la vida ha estado ocupada en la universidad, sí, ha pasado mucho en los últimos meses, déjenme ir directo al grano. 2 semanas después del último incidente, mamá y Mindy se presentaron en mi puerta de nuevo, esta vez se veían miserables, dijeron que estaban sin hogar. Mamá perdió su trabajo y no pagaron 2 meses de alquiler, así que el dueño las echó. Dijeron que no tenían a dónde ir, así que fueron a la mansión para vivir allí, después de ser echadas de esa propiedad. Han estado viviendo aquí y allá, pero ahora nadie está dispuesto a dejarlas entrar. Lloraban y me pedían que las dejara vivir en la mansión por 1 mes hasta que arreglaran su vida. Estaba cansada después de un largo día. No quería lidiar con ellas. Les dije que papá estaba cuidando la propiedad ahora y que yo estaba fuera de eso, así que no podría ayudarlas. Me rogaron que hablara con papá y las dejara entrar. Me fastidiaron tanto que perdí la paciencia. Mamá estaba recordando el favor que me había hecho. Decía, te crié durante 18 años, ¿no puedes hacer esto por mí?
Te crié durante 18 años y así me pagas, así tratas a tu mamá que te crió sola. Grité en su cara, sí, me criaste, pero no como una hija, sino como una sirvienta, no era más que una sirvienta para las tres, alguna vez me compraste ropa nueva o cualquier cosa. Todo lo que tengo me lo pasaron Mindy o CSE, siempre recibí la comida sobrante, sobreviví con la comida rancia de la noche anterior mientras ustedes comían la comida fresca, si había 3 rebanadas de algo, ustedes 3 comían y yo solo recibía la ensalada lateral o el ketchup, hacía la mayoría de las tareas del hogar, pero nunca mostraste ningún amor o cuidado por mí, incluso cuando estaba enferma, eras cruel conmigo, solo cuando mi condición empeoraba solías darme medicamentos de venta libre. Una vez incluso tuve una alergia por eso, recuerda, podría haber sido fatal y podría haber muerto por medicamentos sin prescripción, pero te importaba lo mínimo mi existencia, así me criaste. La parte graciosa es que no fue ni siquiera mi culpa, ¿cómo es mi culpa que me parezca a mi padre? Es tu culpa que engañaras a tu esposo, te embarazaras de un hombre al azar y yo tuviera que sufrir. Le di los gritos de su vida, mi sangre hervía de rabia, el odio y el dolor que se habían acumulado durante tantos años salieron como una inundación, lloraban ante mi diatriba, me derrumbé y aullé, vinieron a consolarme, pero les dije que se alejaran, les dije que se fueran, son ellas las que me han dado dolor de por vida, aún estaban paradas ahí, pensando que me calmaría y cedería a sus demandas. Pero grité con todas mis fuerzas, fuera. No quiero ver sus malditas caras, lloré tanto después de que se fueron que me sentí enferma al día siguiente, fui al médico, tomé medicamentos y descansé un par de días, 2 o 3 días después, me sentía letárgica y aburrida, tomé mi coche y conduje por la ciudad, pasé por la casa de mamá y encontré la casa cerrada y algunas de sus pertenencias estaban afuera, soy amiga de una de las chicas del vecindario, la llamé para preguntar qué pasaba, me dijo que mamá había metido la pata, había estado durmiendo con su arrendador y la esposa del dueño se enteró de esto, llegó acusando a mamá y la arrastró fuera de la casa, mamá no había estado pagando el alquiler durante más de un año, estaba saldando eso durmiendo con el dueño, es un pueblo pequeño, todos conocen los asuntos de todos, odio decir esto porque ella es mi mamá, pero esta mujer es así, cualquiera que lea esto pensaría que es tan bizarro, créanme, todo es cierto, sé que es difícil de creer para las personas que tienen padres normales, pero ya saben, no todos tienen la suerte de tener una familia normal, hay gente como nosotros. Como mencioné antes, mi papá se hizo cargo de las responsabilidades de conseguir un inquilino para la casa. Uso ese dinero para entrar a la universidad, no es una universidad elegante, pero estoy orgullosa de mí misma por haber llegado tan lejos en la vida. Mientras tanto, mi mamá trató de seducir a mi padre biológico, pero él la echó y amenazó con denunciarla a la policía si alguna vez la encontraba cerca de mi mansión. No he oído nada de mamá después del último estallido. CSE me envía mensajes de vez en cuando. Me enteré por ella que Mindy también había abandonado a mamá después de casarse con un chico del bloque siguiente. Él era un viudo con 2 hijos, pero tenía una casa grande y algunas propiedades ancestrales. Por supuesto, mamá ha pasado sus rasgos a Mindy, bueno para ellas.